La entrevista con Vladimir Villegas por Unión Radio. Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a la entrevista. Vamos a trabajar para ustedes a partir de este momento en los controles Francisco Gil, en la producción Mariela Torrico y quien les habla Vladimir Villegas. Nuestra invitada esta noche es compañera de la casa, colega periodista, amiga, Maripili Hernández. ¿Cómo estás, Maripili? Hola, bien. Gracias por venir, de verdad que sí. En una posición así como rara, porque a mí yo generalmente estoy del otro lado. Sí, a mí me pasa igual, Sí. pero bueno, entendí que a veces le toca a uno ese rol, ¿no? Sí. Y bueno, me siento mejor en este rol realmente. Claro, Poder siempre es preguntar. mejor preguntar que responder. Sí, porque uno a veces es dueño de lo que pregunta, pero no siempre es dueño de lo que responde, ¿verdad, Maripili? Claro, claro. Así es. Bueno, aunque yo trato de ser bastante coherente. Claro, pero a veces no es un tema de coherencia, sino de que puedes pensar mejor las preguntas que las respuestas. Ah, sí, claro. Pues por ahí es que quería decir. Mi profesor de lógica decía, el muy recordado padre Arruza, que más vale un necio negando que Aristóteles probando. Decía mi profesor de lógica. Interesante esa tesis. Muy bien. Maripilia, vamos a hablar un poquito del periodismo en Venezuela. Y a propósito de esta situación que se ha ocurrido, que se ha dado con CNN, de la salida pues del aire de CNN, hay muchas reflexiones que se pueden hacer en torno a este tema. Una cosa es la crítica, por ejemplo, que tú le puedas hacer, o que se le pueda hacer a CNN, que yo le he hecho muchas críticas, y otro tema es el de aceptar que esa sea la decisión correcta. El no responder a una acusación debidamente, sino, bueno, la respuesta es, sale del aire CNN. Mira, en primer lugar, es importante aclarar que CNN en este momento lo que tiene es una medida cautelar. Sale del aire cautelarmente. Se le abrió un procedimiento, el procedimiento está siguiendo su curso y se toma una medida cautelar de sacarlo del aire temporalmente hasta que haya una decisión definitiva de ese procedimiento que está abierto en Conatel. Eso es importante aclararlo porque en Venezuela, gracias, entre otras cosas, a las leyes de telecomunicaciones que se aprobaron durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, ahora se requiere un procedimiento para poder tomar cualquier acción en contra de cualquier medio de comunicación radioeléctrico o audiovisual. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque antes eso no era así. Antes era simplemente una llamada telefónica del ministro y chao pescado. Y hasta ahí llegaba todo. Ahora no, ahora tú le tienes que abrir un procedimiento, ese procedimiento implica unos descargos, eso quiere decir que se pueden defender, tienen su derecho a la defensa, y hay todos unos procesos a seguir. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es muy importante también aclarar que CNN no sale por su línea editorial. Este procedimiento no tiene nada que ver con la línea editorial de CNN. O sea, no es un problema para despacharlo tan sencillo como que, es que como CNN ataca al gobierno, entonces lo sacaron del aire. No es así. No es un problema de línea editorial, porque la línea editorial de CNN ha sido contraria al gobierno revolucionario durante 18 años, no es de ahorita. Entonces, CNN no es que se le abre este procedimiento por su línea editorial. A CNN se le abre este procedimiento por un reportaje específico sobre un tema de unos pasaportes supuestamente que se estaban entregando en la embajada de Bagdad, de Irak, en la embajada de Venezuela, a grupos terroristas no nacionales venezolanos. Es decir, CNN afirmó en ese reportaje que el gobierno venezolano le estaba dando pasaportes a personas no venezolanas que estaban vinculadas con el terrorismo islámico. Y la única prueba que CNN presenta para decir semejante barbaridad es que el testimonio de un señor que al día siguiente resultó desmontado completamente por la canciller de la República, Delcy Rodríguez, en una rueda de prensa muy extensa, que por cierto nosotros transmitimos aquí completa por Unión Radio, porque yo estaba al aire en ese momento y me pareció que era muy noticioso lo que estaba diciendo la canciller, más sin embargo la mayoría de los medios silenciaron esa rueda de prensa de la canciller y no les pareció para nada importante lo que la canciller estaba diciendo. Y resulta que ese señor que utiliza de testimonio CNN, él sí es un delincuente, que fue al banco donde la Embajada de Venezuela tiene sus fondos, falsificó un pasaporte, se hizo pasar por el embajador de Venezuela en Bagdad y pretendió retirar los fondos de la embajada con un pasaporte que tenía la foto de él, pero con el nombre del embajador,
Y el banco lo detecta, porque cuando el señor va a firmar no era la misma firma, el pasaporte estaba, pero no era la misma firma. Y el banco mandó todas las pruebas al gobierno venezolano, incluida, por cierto, la foto de este señor, que es el mismo que sale en CNN, en la taquilla del banco tratando de cobrar el dinero de la embajada, robándose el dinero de la embajada. Entonces, este señor que sí es un delincuente y que está dando este supuesto testimonio con la única intención de que le den visa en los países que atacan a Venezuela, este señor es la prueba, el testigo estrella de CNN para decir, no que se falsificó un pasaporte, porque esta es otra cosa importante en este cuento. Es muy distinto que tú digas que un funcionario de un gobierno, el que fuera, que un funcionario de una embajada de un país falsificó unos pasaportes para dárselos a inmigrantes ilegales, a que tú digas que el gobierno venezolano tiene por política dar pasaportes falsos a personas que están vinculadas al terrorismo internacional. Mira, por menos de eso han bombardeado Afganistán, por menos de eso hay 1 millón de muertos en Irak. En Irak, ahí mismo donde fue el problema, hay más de 1 millón de muertos porque dijeron que tenían armas de destrucción masiva. Y por eso fueron, y más de 1 millón de muertos. Por menos de eso están matando niñitos en Siria. Por menos de eso volvieron un desastre Libia, que yo creo que tú conociste Libia, creo que no, yo no tuve la oportunidad. Bueno, yo sí tuve la oportunidad de ir a la Libia de Gaddafi, y ese país está destruido, destrozado. ¿Entiendes? Entonces, acusar hoy en día a un gobierno de un país de terrorista o vinculado con terrorismo, más si es un gobierno de un país donde están las reservas internacionales de petróleo más importantes del mundo, eso significa una acción de guerra. Entonces a CNN no se le abre este procedimiento por su línea editorial, se le abre este procedimiento porque está haciendo propaganda de guerra, que puede propiciar la guerra en contra nuestro país. Ahora, una pregunta, Maripili, fíjate, ahí hay dos visiones del tema, porque más allá de la rueda de prensa que dio la canciller, en la cual dio estas versiones, ¿verdad? Bueno, tanto CNN como el gobierno venezolano y el propio funcionario tendrían derecho a la defensa, ¿no? A exponer su punto de vista y a ejercer un derecho a réplica. En el caso venezolano, imagínate que no sea CNN, sino que sea un medio nacional que transmite una información de esa naturaleza y se aplica la misma medida. ¿Dónde está, por ejemplo, el principio del derecho a réplica? El otro asunto es el del derecho a la defensa, porque a mí más que lo de CNN me preocupa el metamensaje que esto puede significar para el resto de los medios nacionales, no los internacionales. Me refiero a que un medio puede ser cerrado mediante un mecanismo de medida cautelar, y allí ese mecanismo ya implica de por sí una sanción, porque fíjate, un medio cerrado durante un mes por una investigación que se está haciendo, eso implica en el caso de un medio nacional, pérdida de anunciantes, gente que está trabajando que deja de trabajar, los costos que tienen de equipo, etcétera, todo lo que eso implica para una empresa comercial, pero también para los comunicadores, pero además de eso para los usuarios de ese medio. A lo mejor el gobierno considera que no es un medio creíble, pero hay mucha gente que lo ve. Entonces, ¿cómo se resuelve ese asunto? ¿Por qué no mejor, digo yo, dar una batalla desde el punto de vista comunicacional en el sentido de, bueno, yo asumo ir a un medio de ese a desmentir? Por ejemplo, yo creo que el CNN hubiera quedado muy mal si, por ejemplo, la canciller le concede una entrevista al periodista que hizo el trabajo y desmonta ahí mismo ese reportaje. Por ejemplo, creo que hubiera sido mucho más efectivo. Yo no es creo, una opinión que yo tengo. Personalmente, ahora, la medida cautelar en sí ya es una sanción. Yo personalmente, ¿cuánto tiempo dura esa medida cautelar? ¿Cuánto tiempo puede durar? Yo no creo en los derechos de réplica. A mí me parece Pero es una cosa que está en la Constitución. Yo personalmente ¿Y en la ley? No creo en los derechos de réplica, y no creo en los derechos de réplica como comunicadora social que tengo toda mi vida ejerciendo esta profesión, porque nadie puede recoger la leche derramada. Eso es como que yo diga que yo en mi programa de radio saco un reportaje diciendo que Vladimir Villegas es un ladrón, es un corrupto, no sé qué, tal, qué sé yo, y después, bueno, está bien, mañana ven tú y dice que no eres un ladrón, no, y demuestra que no eres, y demuestra que no eres mecanismos de defensa, y demuestra, claro, acciones legales. Pero después de que ya yo monté el escándalo que salió en todas las redes sociales, que eso salió en prensa nacional e internacional, que el Congreso de los Estados Unidos abre una investigación por ese asunto, porque esto tiene consecuencias de orden político internacional, que la Unión Europea abre otro tema para pedir visa a los venezolanos, que en la mayoría de los países de la Unión Europea no se les pide visa, pero que ahora entonces están planteando que le van a pedir visa porque nuestros pasaportes se los están dando a terroristas y ellos no quieren terroristas en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si quieres tú vienes y das un derecho a réplica. Qué bueno que tú tocaste el tema económico, porque es que también hay que ver los trasfondos económicos que hay detrás de esto y detrás de CNN. Mira, uno de los países que más le reporta dinero a CNN es Venezuela. Entonces,
es bien interesante ver qué es lo que está ahí. ¿Por qué Venezuela? Porque Venezuela es uno de los países más... Twitter es CNN, que CNN es tendencia, no sé cuánto, eso representa número de visitas y esos números de visitas se traducen en clientes que luego compran los espacios de CNN. No sé. CNN, más del 30% de la información que maneja todo el tiempo está relacionada directa o indirectamente con Venezuela. CNN, además, entre los principales accionistas de CNN están grandes petroleras transnacionales, algunas de las cuales, por cierto, han perdido juicios muy significativos en contra de Venezuela. Y te repito, el problema aquí es que CNN toda la vida ha estado atacando con unos intereses muy particulares al gobierno venezolano, porque el gobierno venezolano y el pueblo venezolano que votó por ese gobierno decidió ser libre, soberano, independiente y no seguir dependiendo de las transnacionales petroleras para manejar nuestro petróleo. Y ahí hay un montón de intereses económicos detrás. Y eso se llama imperialismo comunicacional. Te repito, primero llegan la opinión pública y después llegan las bombas. Pregúntaselo a los iraquíes, pregúntaselo a los de Afganistán, a los libios, a los sirios. Primero llegan las matrices de opinión pública diciendo que son terroristas, que tienen armas de destrucción masiva. Siria los acusaron de tener armas químicas, que todavía no han demostrado ninguna arma química que tengan los sirios. Están muriendo niños todos los días en Siria. Primero llegan las matrices de opinión y después llegan las bombas. Y el día que aquí llegue una bomba, Dios nos ampare. No te van a preguntar, a ver, si esta casa es chavista, le cae la bomba, y la otra casa que no es chavista, esta no le va a caer. Claro, pero por ese camino, Maripili, también pudiéramos llegar a un estado en el cual no se puede denunciar nada, ni se puede hacer ningún planteamiento de esa naturaleza que pueda comprometer a algún funcionario porque hay una amenaza de una bomba. O sea, yo creo que tampoco, ni tan calvo ni con dos pelucas. Precisamente no somos ni tú ni yo los que podemos decir eso, porque en este país se ha dicho hasta lo que no se debe decir. Pero fíjate tú, Maripili, pero fíjate, por ejemplo, el tema de la credibilidad. Hay unos ciudadanos que ven una denuncia, los que ven CNN, y los que no vieron en CNN, pues lo ven en los medios que lo reproducen, ¿verdad? Los que pudieron reproducir la información o quisieron reproducirla por otras razones, ¿no? Es que eso no es una información, ojo, bueno, eso es una desinformación, eso es una mentira, eso es un Ok, bodrio. pero en todo caso, eso que publicó CNN, pues, tú lo puedes llamar información, desinformación, en todo caso. No, pero cuidado con los términos, sobre todo porque nosotros somos ahora, tú puedes decir comunicadores tú puedes decir una información que no está bien sustentada. No, es que una información es una cosa comprobable, eso no es comprobable. Lo puedes utilizar como tú quieras, como un chisme, como tú lo quieras utilizar. Pero en todo caso, el tema es que hay una ciudadanía que quiere una respuesta frente a eso. Y dice, bueno, mira, ¿cuál es la respuesta que da el gobierno? Y entonces, bueno, queda en la mentalidad de mucha gente en el país, sobre todo de quienes no creen en el gobierno y a lo mejor de una parte de la base del chavismo. Bueno, la respuesta del gobierno fue cerrar CNN y yo no sé, a mí no me quedó claro si efectivamente el tema de los pasaportes es verdad, porque todo se fue por cuestionar al testigo, pero no se fue al fondo del asunto. ¿Hay control? ¿No hay control en la emisión de pasaportes? O sea, que es el tema central para el venezolano. O sea, el venezolano quiere saber si el documento que él tiene le brinda seguridad a la hora de viajar por el mundo y que no vaya a ser detenido porque su pasaporte es sospechoso de ser un pasaporte falso, por ejemplo. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo creo, ahora escuchándote, sobre todo porque se supone que tú eres uno de los periodistas más informados de este país y que más fuentes de información maneja, y escuchándote, yo le quiero pedir al presidente de la República que transmita la rueda de prensa de la canciller en cadena, porque a mí me parece sorprendente que tú digas eso. Me parece sorprendente porque debe ser que no escuchaste la rueda de prensa de la canciller. A lo mejor estabas al aire en ese momento porque... No, porque es que el canal lo transmitió, para que tú sepas, yo estaba ahí. El canal transmitió una parte. Sí, una parte, bueno, no toda, pero transmitió toda la rueda de prensa. Pero en esa rueda de prensa de la canciller, la canciller demostró con pelos y señales, y no solamente eso, sino que habló de todas las normas de seguridad que tienen nuestros pasaportes, que justamente ahorita esos pasaportes tienen un chip electrónico que impide la falsificación de los pasaportes. Y bueno, o sea, toda una serie de detalles que no me correspondería a mí en este momento explicarlo, porque ya lo hizo y cualquiera lo puede buscar en las redes sociales, en YouTube. Yo recomiendo que el que quiera profundizar esto, escuche la rueda de prensa de la canciller, porque de verdad fue con muchísimo detalle. Tu hermano Ernesto estaba sentado al lado de ella y también respondió preguntas allí, o sea, explicando la parte del tema comunicacional. O sea, yo creo que es muy importante que nosotros hablemos con fundamentación, y el problema con CNN es que no está hablando con fundamentación, pero no solamente eso, cuidado, porque ser responsable en el periodismo, nosotros somos servidores públicos, generamos matrices de opinión, por una matriz de opinión se
se puede asesinar gente, se puede invadir países, se puede generar una guerra por una matriz de opinión. Esto es como una cosa delicada. El problema con CNN... Eso vale para medios públicos y medios privados. Por supuesto que sí. No solamente para los medios privados. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque si de matriz de opinión hablamos, cuando a alguien se le dice traidor a la patria, se le está dictando una sentencia para que venga alguien de un grupo X y le dé un palazo, le meta un tiro. La misma bomba se transforma en una bala que le meten a alguien en el pecho. Yo por eso, yo creo que yo tengo más de 30 años en el ejercicio de periodismo y a mí nadie me podrá señalar de que yo haya dado una información o haya emitido un criterio que sea irresponsable, porque yo creo que nosotros tenemos que ser absolutamente responsables con lo que decimos. Cada vez que nosotros tenemos un micrófono delante, una cámara de televisión, una cámara de fotografía, un periódico, estamos escribiendo, nosotros tenemos que ser responsables porque estamos generando matrices de opinión en la gente que nos escucha, que nos lee, que nos ve, etcétera, etcétera. Y esa responsabilidad pasa, entre otras cosas, porque yo confirme mi fuente, porque yo confirme las informaciones que yo estoy dando, porque si no nos metemos a tuiteros todos y abrimos cuentas anónimas y decimos lo que nos dé la gana. Pero la diferencia de nosotros es que somos responsables y damos la cara y tenemos que ser así como yo digo lo que yo quiero, porque yo tengo que decir que en los medios donde yo he trabajado he dicho exacta y únicamente lo que yo quiero. Eso empieza por uno en radio, que me siento muy orgullosa de trabajar aquí. Pero así como yo digo lo que yo quiero, yo a la misma vez tengo que ser responsable con lo que yo digo. Pero a los efectos, fíjate tú qué pasa, cómo enfrentan los funcionarios públicos estos temas, ¿verdad? Bueno, una rueda de prensa, muy bien, pero por ejemplo, yo quisiera entrevistar a la canciller, por ejemplo, ella en mi programa no va, bueno, no tomó la decisión de no ir a mi programa, ese es su derecho. Al mío tampoco. Exactamente, ese es su derecho, ¿verdad? Pero a mí me gustaría hacerle preguntas sobre ese tema. Está bien, Vladimir, por ejemplo, sobre el tema de la derecho. Tu derecho es transmitir la información. Claro, pero también, si la canciller quiere sentarse si no quiere, o no quiere, ella, es un derecho de ella. Yo como periodista quisiera, por ejemplo, tener la oportunidad de hacer algunas preguntas. Tú vas a una rueda de prensa de esta y de repente, bueno, las preguntas las hacen determinados medios escogidos a priori. Allá habían todos los medios nacionales e internacionales, Vladimir. Tú sabes muy bien cómo son los formatos de rueda de prensa, pero en todo caso, más allá de eso, está el tema de la censura, Maripili. La censura, porque no quiero ser grosera contigo. No, puede serlo. Puede ser lo que yo no seré contigo. No. Yo no voy a ser grosera contigo, yo primero voy a decir nada. Ok, pero fíjate tú, Maripili. A los efectos del tema de la libertad de expresión, de la censura previa, conceptos que tenemos en Venezuela y que, bueno, que hay serios problemas en ese campo, ¿no? Por ejemplo, con el caso de la denuncia contra el vicepresidente, que yo no soy juez ni para absolver ni para culpar. El vicepresidente decide pues publicar una carta en el New York Times, ¿verdad? Que yo no sé, ahora están haciendo un cuestionamiento sobre quién pagó esa carta, cuánto costó. Ese no es el tema central. Para mí el tema central es por qué no dar, por ejemplo, en lugar de gastarse ese dinero allí, por qué no convocar al corresponsal del New York Times, que se le permita el acceso a Venezuela, y que ese señor entreviste al vicepresidente y le haga las preguntas que le tiene que hacer el vicepresidente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Explique, yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso se presta al chantaje comunicacional. Entonces yo vengo y yo digo en mi programa, Vladimir Villegas es un ladrón, y entonces resulta que, bueno, para que tú me des una entrevista, y resulta que yo estaba pidiendo una entrevista contigo, y tú no me la quisiste dar porque yo te caigo mal o cualquier cosa, o porque simplemente yo tengo el pelo largo y te gusta la gente calvita, ¿entiendes? Entonces resulta que como tú no me das la rueda de prensa... yo soy calvito y me gusta la gente de pelo largo. Como tú no me das la entrevista, entonces yo empiezo a decir, Vladimir Villegas es un ladrón, Vladimir Villegas es un sinvergüenza, Vladimir Villegas me robó un teléfono o cualquier cosa, para que tú tengas obligatoriamente que venir a mi programa a pedir un derecho de réplica. Eso es un chantaje. Bueno, no se la dejan en el periodismo. Por ejemplo, pero habría que medir la efectividad de una carta. ¿Qué efectividad tiene esa carta, por ejemplo, de la opinión pública norteamericana? Bueno, eso es otra cosa. Bueno, es un tema interesante. O sea, cómo utilizar los recursos del Estado en eso, por ejemplo. No es el mejor, por ejemplo, pero yo lo que no no puedo aceptar es que yo tengo el derecho de decir lo que a mí me dé la gana, sin ninguna sustentación. No, es que yo no te estoy hablando a nombre del corresponsal que ni sé quién es. Y el otro pobre, que entonces que es el ultrajado, el que su honor está en cuestionamiento, entonces es el que está obligado a defenderse. ¿Por qué? Ni que yo fuera un juez. No, los periodistas tenemos que ser responsables. Pero, por ejemplo, yo me pongo en el lugar de cualquier funcionario, llámese como se llame, sea vicepresidente, sea un ministro, yo soy un funcionario de esa naturaleza, hay un señalamiento contra mí, lo que yo haría, bueno, en primer lugar yo pido una investigación en mi país, en segundo lugar doy una rueda de prensa o
explico, o sea, hay una rueda de prensa y que me pregunten lo que sea. Bueno, eso fue lo que Por hizo la ejemplo. canciller justamente, y es lo que yo te estoy diciendo, que silenciaron la mayoría de los medios de comunicación, porque la mayoría de los medios de comunicación no publicaron ni pusieron todo el detalle de todas las marramucias que había hecho el supuesto testigo estrella de CNN, que lo explicó con lujo y detalle la señora canciller de la República de Venezuela. Y dio Pero las los dos medios donde yo pruebas y trabajo se presentó publicó las esa pruebas. rueda de prensa. No, ¿y cuáles dos medios? Es donde yo trabajo, los dos medios donde yo Aquí, trabajo. bueno, en Unión Radio estaba yo al aire, que te digo, la pasamos completa. Y yo doy fe que en Unión Y en Radio el la canal de pasó. trabajo también se hizo. La pasaron un pedacito Pero porque yo los estaba bastante, viendo. Bastante de la Yo rueda de los prensa, estaba porque viendo. buena parte de mi programa se quedó en la rueda de prensa. Te digo porque yo fui testigo y estaba sentado ahí Bueno, esperando. sí, porque tú y yo estamos a la misma hora, Bueno, y esa hora fue la rueda de exactamente. prensa. Ahora yo, Evidentemente. pero fíjate tú una cosa. No Que de paso hoy solamente- no pude hacer programa porque había cadena, Sí. de paso, por ejemplo. No solamente la cuestión Ya es es, habitual. no solamente la cuestión es reproducir en el momento en que la canciller está dando la rueda de prensa, sino que ahora te hablo yo como periodista. Nosotros los periodistas, así como le dimos un tremendo centimetraje en análisis, en programas, en entrevistas a voceros, a no sé cuánta más gente, para que hablaran de los supuestos pasaportes a terroristas que supuestamente está dando el gobierno venezolano, de la misma manera podríamos haber agarrado y haber entrevistado un poco de gente para darle segundo día de noticia a la rueda de prensa de la canciller, para hacer análisis de lo que la canciller había dicho, o no, y eso no pasó, Vladimir, y no pasó, Pero tú entre sabes, otras además, cosas, Mariquita, ya va, déjame terminar lo un difícil que es segundito. conseguir voceros ¿Sabes del por qué no oficialismo pasó? para entrevistarlos. Yo lo- Pregúntale a mis productoras de aquí y de allá. Bueno, eso no pasó, entre otras cosas, Vladimir. Que lo hablo con mi porque tú hermano, lo que es el sabes ministro, muy para que tú bien, sepas. que aquí la mayoría de los periodistas, nuestros colegas, mis colegas, tus colegas, tienen una posición política clara para sacar cualquier cosa que ataque el gobierno de Nicolás Maduro y silenciar cualquier cosa que vaya en contra. Pudiéramos decir que de- los medios del Estado de es todo la lo contrario, hay absoluta solidaridad automática con lo que dice el gobierno y no lo Estoy cuestiona. de acuerdo Y cualquier cosa que haga contigo. alguien que piensa distinto es culpable. Estoy de acuerdo Entonces, estamos en una contigo, situación de pero polarización, resulta Mariquita. que la mayoría de los medios de comunicación en este país no son del Estado. Entonces hay una grandísima desventaja al respecto. ¿Entiendes? Entonces, no es comparativo, pero más allá Bueno, si la programación de los medios del Estado fuera buena, a lo mejor la gente los buscaría. más allá ¿Por qué de no los lo busca? numérico, es un problema ético. Es un problema ético, porque empezamos esta entrevista hablando de la ética de los periodistas, y por eso yo te estoy haciendo este planteamiento. La ética no está en un solo lado del periodismo venezolano, Estoy Maripili. totalmente de acuerdo contigo, por eso es que yo sí me paro aquí delante de ti con mi cara bien lavada, que me conoces de toda mi vida, que me conoces desde que soy chiquita casi. Entonces, y además hemos trabajado juntos 1000 veces, y yo sí me puedo parar aquí a decirte y hablarte con mucha responsabilidad de eso. Porque creo que soy absolutamente responsable de cada cosa que digo, escribo, entrevista digo. que hago, Lo mismo digo yo. etcétera, etcétera, etcétera. Y vengo aquí a hablar del periodismo porque me he ganado cada minuto de trabajo de todos estos 30 años que tengo trabajando en esta profesión a mucho. Es que eso no está en cuestión, Maripili, ni yo, por ejemplo, tengo por qué rendir explicaciones sobre lo que hago, porque yo duermo tranquilo y me afeito tranquilo todos los días frente al espejo. El tema está en que tiene que ser un debate donde efectivamente yo estoy dispuesto a hacer la crítica a los periodistas que piensan distinto a mí, pero también tengo que ver, oye, lo que pasa del lado que piensa igual a mí. Cómo hacen, por ejemplo, un periodismo complaciente, por ejemplo, o cómo hacen un periodismo excluyente, por ejemplo. En estos días me decía a mí Víctor Clara en una entrevista, oye, caramba, ¿por qué no le dan trabajo en este canal a Chugo Torrialo, que se quedó desempleado? Le decía, mire, ¿por qué no le damos trabajo en el canal de todos los venezolanos? Por ejemplo, ¿por qué no hay otras voces en los medios del Estado? Porque eso también es ético. El No manejo sé, ético de los yo medios. no- es que No, yo- si tienes que saberlo, porque si tú dices que tú eres coherente, tienes que espérate un saber momentico, que yo no los tengo medios por qué del estar de Estado... acuerdo contigo. Ah, bueno, claro que no. Bueno, entonces déjame pero sí opinar. tienes que saber. Porque si tú viniste tienes que aquí a saber. entrevistarte tú solo. No, estamos conversando. O sea, yo digo que no, y yo tengo que estar de acuerdo contigo. No tienes que estar de acuerdo, pero Bueno. yo te digo lo que yo veo. Bueno, como dice la canción de la Villa, fuera Satanás, yo digo lo que veo. Mira, Vladimir, el problema de los pasaportes, del reportaje de los pasaportes de CNN, es un problema que va más allá de la posición política tuya, mía o incluso de los colegas periodistas. Es una cosa que ataca al país, que ataca a la nación. Todos los que tenemos un pasaporte venezolano nos vemos perjudicados por esa desinformación, por ese bodrio, por esa mentira que publicó CNN. CNN lo único que está buscando ahí es un interés económico, porque ellos sí pretendían que al día siguiente se armaran todos los escándalos que se armaron y pretendían que entonces el gobierno de Venezuela fuera a darle un derecho a réplica y hacer
5, 6, 7 días de noticia a costilla de la mentira que publicaron. Y yo, a mí sí me parece muy bueno que le hayan cortado la teta a CNN aquí. Porque ¿Y te parece bien que en Argentina hayan sacado a Telesur? Es que lo de Telesur fue completamente diferente. Porque Telesur, ahí está el detalle, como diría Cantinflas. porque Telesur primero no hizo ningún reportaje mentiroso, bodrio, y mucho menos para acusar el gobierno del señor Macri de terrorista o algo que se le parezca. Y en segundo lugar, a Telesur no se le abrió ningún procedimiento como sí se está abriendo aquí en Venezuela. Ahora, sino que simplemente fue cautelar? Una llamada telefónica y sacaron a Telesur del aire sin derecho a pataleo. Aquí por lo menos ellos tienen derecho a sustanciar su expediente y defenderse. A mí, por ejemplo, me parece que Telesur es a veces muy unilateral, pero no estoy de acuerdo con lo que pasó allí. Ahora, en todo caso, pregunto, ¿cuánto tiempo dura un procedimiento cautelar? Bueno, yo no me sé la ley así con todos los plazos y todas las cosas. ¿Puede ser indefinido? No me la sé. Como por ejemplo... No te puedo responder con detalle esa pregunta porque sería medio irresponsable. Yo conozco bastante bien la ley, pero el tema de los lapsos no lo tengo claro en Porque es muy importante saber si una medida cautelar puede mantenerse en el tiempo, porque le puede pasar a un medio en Venezuela. A mí finalmente me preocupa que ese modelo se aplique a un medio en Venezuela. Eso es lo que a mí me preocupa en el fondo. Claro, sí, y entiendo tu preocupación y la comparto. Pero también creo que en este caso está bien tomada la medida porque lo de CNN no es un problema de su línea editorial. Es más, ni siquiera es un problema que hayan dicho mentira, fíjate tú. Es más grave que eso es propaganda de guerra, porque por eso han invadido países, por eso han destrozado países, han matado niños y hay millones de muertos en otros países, porque lo están acusando de terroristas. Mira, Maripili, si no terminamos el programa, nos puede invadir aquí el otro programa que tenemos que hacer después del nuestro. Te agradezco mucho que hayas venido, ¿verdad? Un placer. Y espero que se repita esta conversación. Que así sea. Es que en cualquiera de estos espacios, en el tuyo, en el mío o en algún nuestro. Y echemos una bailadita algún día, no, vale, por favor, claro que sí. Hay más Tenemos cosas que tiempo. nos unen que nos desunen. Eso sí es verdad, mira que el maní es así. Muchas gracias, Maripili. A ustedes, queridos amigos, los invitamos para que sigan en sintonía de Unión Radio y siempre la entrevista. Si pasa,